Oye, Rosa, teniendo en cuenta que nos está viendo no solamente toda Canarias, sino todo el mundo, hoy teniéndote aquí, que eres presidenta de la isla de Tenerife, me gustaría preguntarte, cuando eras chiquita y te preguntaba, tú de grande, ¿qué quieres ser? ¿Qué decías que querías ser? Pues mira, Manolo, qué curioso. Yo cuando era pequeñita no quería ser bailarina ni cosas de esas. Yo era como ahora, muy menudita, porque he sido menudita de siempre. Y decía, yo de mayor quiero ser jefa. O sea que ya... No me jodas. Ya era como... ¿En serio, presidenta? Menudita, pero muy mandona y muy resueltilla. O sea, a poner orden. También soy la mayor de los hermanos. Entonces, eso marca mucho, ¿eh? ¿En tu casa cuántos hermanos son? No, somos tres. Tres. ¿Cómo Sí. se llaman tus hermanos? Héctor y Patricia. Héctor y Patricia. Son más pequeños que yo. ¿Y realmente eras una mandona? ¿Eras una jefa con ellos? Era una jefa y digo, yo de mayor quiero ser jefa. ¿Eres la mayor de ellos? Soy la mayor, sí. ¿Y decías cada vez que te Pero preguntaba? además a mi madre le hace mucha gracia porque era realmente pequeñita. Pero ¿tú qué quieres ser de mayor? Mi niña. Y él le contestaba a mis tíos, a mi familia. Digo, yo de mayor quiero ser jefa. O sea, que no estaba yo por las artes ni por eso. Y después, bueno, en mi formación siempre he sido muy matemática. Era lo que se me daba bien, se me daban muy bien las matemáticas, las ciencias, la organización. Después estudié... ¿Dónde vivías tú, tus padres, tus hermanos cuando eras chiquita? Yo he sido, yo te iba a decir, yo he sido chicharrera de siempre, pero mira, yo viví en San Miguel hasta los 3 años, porque mi padre por eso, era... en San Miguel se te quiere mucho. Bueno, en San Miguel, yo adoro San Miguel. San Miguel, mi padre fue director del banco hasta los que yo tuve 3 años. Antes los directores los cambiaban. Sí, total. Y pasamos, fíjate, de San Miguel a, que era el sur profundo en aquella época, yo no voy a decir en qué año, si no me salgan la edad, al puerto de la Cruz, que era lo más cosmopolita que podía haber en toda Canarias y yo creo que en toda España. Empezaba el turismo en España y empezaba en el puerto de la Cruz. Y aquello era, pues imagínate, con el lago Martianes, era otro mundo, ¿no? Y yo estuve en el puerto de la Cruz, que ahí pasé mi infancia hasta los 8 años, y después al barrio del Monturrio, desde donde no me he movido y sigo viviendo ahora. Ahí tenían su casa mis padres, mis abuelos, y ahora yo. ¿Tu padre sabemos que se dedicaba a la banca? Sí. ¿Y tu madre? Mi madre, pues a cuidarnos y a sacarnos adelante y a inculcarnos unos valores de independencia. Yo creo que mi madre es la mayor feminista que conozco, ¿no? ¿Sí? Una mujer, sí, una mujer de tirar para adelante, divertida. Era una, y es una mujer muy moderna para su tiempo, una mujer además que yo creo que habría sido una magnífica educadora. Sigue haciendo las tareas con sus nietos, va a cumplir 80 años, y es la que los pone a estudiar y hace las tareas con ellos, pero O sea, raíces ¿cuál a los cuadradas. hijos de tus hermanos y a tus hijos? A estudiar con la abuela. ¿A estudiar? ¿En A serio? estudiar con la abuela, sí, ¿Quién sí. es mejor jefa? ¿Tu madre o tú? No, la jefa es mi madre. Esta es la que pone orden en todos lados, mi madre. Pero es una mujer extraordinaria, extraordinaria. Si tuvieras que definir que quizás del perfil de tu madre has adquirido algo, ¿qué sería ese algo que has agarrado fuertemente de tu madre? Yo creo que mi madre, todos mi padre y mi madre, cada uno inculcaron valores muy valiosos, ¿no? Pero probablemente de mi madre he cogido, es una persona de una extraordinaria empatía, ¿no? Fíjate que conecta tan bien con sus nietos, que son generaciones distintas, tiene una capacidad de amar, de darle cariño y amor a todo el mundo y ponerse con sus 80 años en el sitio de
un chiquillo de 13, de mi hija que tiene 18, y de sus historias actuales, ¿no? De cómo ha evolucionado el mundo, y sin embargo ella es capaz de ponerse en el lugar de cada uno de ellos, y bueno, Oye, sus nietos hemos lo puesto adoran. nombre a tu padre, a tu madre, perdón, a tu hermano, a tu hermana, pero no a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se llaman? Pues mi padre se llama Héctor Héctor. y mi madre Carmen Luz, Carmen. ¿Y el nombre de Rosa de quién surgió? Pues ¿Cómo surgió? el nombre de Rosa es de una tía abuela mía. Una tía abuela que mi madre adoraba y que falleció muy jovencita, además cortando rosas, se pinchó, y en aquella época, tú imagínate, ellos son de la Orotava, no supieron dar con que cura, se estaba ¿no? haciendo la infección, y falleció con esto, así que sí, Rosa, ¿eras buena estudiante? era muy buena. ¿Sí? ¿En Muy serio? buena estudiante, era una petarda. Pero ¿Estás hablando tenía en dos serio? cosas. Sí, pero como ahora, o sea, muy empollona, pero también tenía el momento de pasarlo bien. O sea, yo era muy competitiva conmigo misma, Pero aclárame, muy ¿eras buena exigente. estudiante o eras una petarda? Era una Rosa, petarda estudiando, era ¿en muy, serio? muy buena, o sea, muy cabezota. Era de las que, teniendo un 8,5, me presentaba para sacar un 10. Era muy buena estudiante, pero estaba con los repetidores. O sea, que esa era una mezcla en la A ti esa mezcla, que no como se que te enteren mis gustaba, ¿eh? profesores, pero pasaba mis exámenes de matemáticas, de ciencia, de física y química para que se copiaran todos. Era muy buena en dibujo técnico, le hacía 10 láminas de dibujo técnico a mis compañeros porque era muy rápida en matemáticas, y después creo que era buena compañera. Mis compañeros tiraba de ellos para que sacaran notas, o sea que Hoy así para era. toda Canarias y para todo el mundo estamos hablando con la presidenta, la primera presidenta de la isla de Tenerife. Y quienes nos conocen saben que nos encanta profundizar en las personas que al final deciden liderar un proyecto. En este caso, liderar a una isla, liderar Canarias. Y me verán preguntar a Rosa, como estoy haciendo, por cuestiones personales, cuestiones políticas, cuestiones que al canario nos interesa, porque a mí me interesa saber los orígenes de quién me preside, cómo era su infancia, cómo la han educado y sobre todo qué la mueve. Y hoy vamos a hacer esto juntos. Juntos digo porque me van a acompañar periodistas, políticos, gente de la cultura, de la economía, de Canarias, para preguntarle a Rosa Dávila. Y miren, hay alguien con la que me une una excelente relación y que yo la considero una hermana, es Ani Orama. Y le pregunté a Ani Orama, a sabienda que iba a venir Rosa al plató, sobre ella, porque hay algo que a todos nos dejó sorprendidos. Rosa era una completa desconocida en la política, en el sentido de que no era un político de los que están en primera fila. A ella le tocaba hacer quizás el trabajo más complicado en una consejería o en una dirección general. Y de buenas a primeras, o en el Parlamento, siendo incluso vicepresidenta. Pero no estaba en el perfil o en la primera posición de la política canaria. Sin embargo, aparece su nombre y habría que de forma inmediata hacerla llegar a la gente. Y Ani Orama nos habla de ese momento y de Rosa. Hola Manolo, sé que estás ahí con Rosa Dávila, la primera presidenta del Cabildo de la historia. Y me quieres preguntar, por un lado, cómo es Rosa, cómo fue esa campaña electoral que fue tan difícil para que ella llegara a ser presidenta del Cabildo y cómo la veo ahora. Rosa trabajó mucho a lo largo de los últimos años, pero en temas áridos. No era una persona conocida en Tenerife ni en Canarias. Trabajó con Adam Martín, trabajó con Fernando Clavijo, pero siendo consejera de Hacienda, directora general de Transporte, temas que la opinión pública pues no tiene protagonismo. Y de pronto el partido decide que sea la candidata al Cabildo. Y teníamos solamente pues prácticamente un mes para que el pueblo de Tenerife supiera quién era Rosa, supiera que Rosa tenía la capacidad para afrontar un reto
histórico, después de 4 años de paralización del Cabildo, de ser la primera presidenta del Cabildo de Tenerife, pero sobre todo seguir la estela de personas como Dan Martín, como Ricardo Melchor, como Carlos Alonso. Y ella personalmente me pidió que la ayudara en esa campaña electoral. Y yo le dije que no podíamos hacer una campaña electoral como hacían los demás candidatos, ni a mítines, porque a los mítines va la gente por el partido, la que te conoce, la que tiene decidido el voto, ni a dar manos, ni a pasear por calles, sino que era importante que la gente supiera cómo era ella y que tenía la capacidad para el reto que tenía que subir. Y qué proyecto teníamos desde los nacionalistas de Tenerife para esta isla de Tenerife que había estado para... Y entonces las dos hicimos una campaña como muy personal, de llamando a colectivos, a muchas mujeres, donde no íbamos a dar un mitin, sino íbamos a escuchar. Y yo iba a contar cómo era Rosa Dávila. Nos ayudó muchísimo, y lo quiero decir aquí a Efraín Medina, porque Efraín es una persona que conoce a muchísima gente, que es muy valorada en la isla. Hicimos una campaña muy a pie de terreno, con colectivos de mujeres, con colectivos de autónomos, con gente del mundo del comercio, con gente con los agricultores. Y yo creo que esa percepción que se tenía en esas reuniones, que no eran mítines, hizo que la gente creyera que Rosa Dávila era la persona mejor preparada para cambiar la política de la isla de Tenerife, de que Tenerife volviera a liderar dentro de Canarias lo que puede ser la economía, el empleo, el poder trabajar a futuro, no solo a corto plazo. ¿Cómo recuerdas aquella campaña? Ani es extraordinaria, para mí es un referente. Yo miro a Ani y tengo una admiración enorme. Y mira, Manolo, fue una campaña en la que, como ha dicho, ¿no? Ani fue tan consciente, era muy consciente de que, como tú has dicho, el nivel de conocimiento sobre la persona que era yo, que era la candidata a presidir Tenerife, no era tan conocida, no era muy conocida, no era nada conocida. Yo había estado al frente de responsabilidades importantes en el gobierno, como era consejera de Hacienda, pero al final estás metida en la consejería, no tenía contacto con la gente. Así que Ani diseñó, porque en su cabeza tenía tan claro cómo tenía que hacer la campaña, que teníamos que estar al lado de la gente, que teníamos, más que pegarles la chapa y el rollo, teníamos que escuchar cuál era el sentimiento de Tenerife. Y era que Tenerife se había quedado atrás, se había quedado paralizado, y que teníamos que volver a retomar y volver a ilusionar a la gente, y que supieran que había esperanza y que había un proyecto de isla. ¿Cómo lograste engatusar a la gente tan rápido? No, primero engatusar a un monstruo como es Ani. Mira, Ani y yo hicimos una campaña que yo hubiera pagado por tener una GoPro, de verdad que fue divertido, ¿no? Lo siguiente. Tú imagínate a Ani, que tú la conoces, Manolo, las dos en el coche, porque primero esto era una campaña bueno, bonito y barato, o sea, las dos. Yo conducía y Ani hacía de GPS. Entonces, las dos alegando en el coche, nos pasábamos los sitios. Vuelve para detrás, Rosa, yo daba el volante. Yo, Ani, aquí no puedo dar la vuelta, gira. Bueno, o sea, tenemos anécdotas, porque además Ani es una mujer corajuda, que te voy a contar, una mujer de carácter, también es la mayor de varios hermanos, de muchos, y es una mujer de carácter. Entonces ella era mi acicate para mejorar, para contar mejor qué era lo que planteábamos para Tenerife. Ella era la que transmitía y me presentaba y decía, tienen que confiar, si confían en mí, confíen en que Rosa va a ser una mujer que va a poner a Tenerife por encima de cualquier otra cuestión. Y fue una campaña que yo recuerdo con mucho cariño, y que tengo que agradecer a personas tan extraordinarias, tan generosas como Ani, que me entregó su tiempo, el esfuerzo de acompañarme 24 horas, porque no parábamos, y llegamos a muchísima gente con ¿Y el resultado fue después el que pudimos comprobar? el que hoy es que... ¿Te lo creíste? Cuando ya viste el resultado, dijiste, Dios. A ver, ¿caló? cuando yo estaba en plena campaña, cuando
esto es como alguien que tiene un reto deportivo, ¿no? Tú tienes que creer que vas a sacar el mejor resultado. Si esto es un salto de pértiga, o sea, tienes que saber que vas a conseguir saltarlo, ¿no? Entonces, no solamente tú, sino todo el equipo que te acompaña. Íbamos chutados de alegría, o sea, sabíamos que podíamos conseguirlo. Hablas de saltar. Sí, es que era un obstáculo, Manolo. A ver, a mí nadie me entregó el testigo. Cierto, es verdad. Estábamos en la oposición. Totalmente. Los cambios en el Cabildo, Adán Martín le dio testigo a Ricardo Melchor. Y Ricardo se lo dio a Carlos. Pero yo no tenía quien me diera el testigo. Huérfana en ese sentido, ¿es verdad? Entonces había que dar el salto y saltábamos desde la oposición con un partido socialista potente. Fuerte. Porque tiene un electorado muy potente. Yo soy, además, tremendamente respetuosa con los adversarios políticos, ¿no? Entonces sabía que enfrente tenía un gran adversario políticamente hablando, con una base electoral muy potente. Yo te decía, si eres una mujer con miedo, o no lo tienes, a ese salto, a ese meterte las cosas, y por favor, no me malinterpretes con esto que te voy a decir, porque además te lo digo con cariño. A veces te veo entrometida. ¿Eres consciente de que lo eres? No, yo soy una persona que no le tengo miedo a las cosas. Entonces, cuando veo que hay que atender un problema, voy a por él. Es que a eso voy. Sí, son cosas distintas. Yo veo un problema y voy a solucionarlo. Es que lo discutía precisamente hace unos días. Y dice, oye, Rosa, los temas sanitarios son del gobierno. Hay que poner en marcha temas para tratar a las personas que tienen un cáncer en el norte. Me voy al Hospital del Norte y ponemos los medios. Por eso te lo digo, a sabiendas de que no es una competencia tuya, tú estás asumiendo una responsabilidad que no la es, pero te pones. ¿Por qué? Porque si es un problema en Tenerife, su presidenta tiene que estar presente. Te pongo otro ejemplo. Hace pocos días se anunciaba que se quitaba a la Guardia Civil el grupo de seguridad. Reaccionar. Muy bien. Pues manos a la obra para que no se fueran, carta al ministro, moviendo donde tuviéramos que mover. Y ya hoy hemos conocido que no se va el GRS, porque es importantísimo para Tenerife y para Canarias. ¿Es una competencia de Rosa Dávila como presidenta del Cabildo? No, pero es una preocupación para los tinerfeños que se fuera el grupo de seguridad. Yo prefiero a la gente entrometida que es capaz de meterse en el ajo por el bien de la sociedad. Y en este caso quería preguntarte, ¿te has metido en el ajo de la sanidad? El Hospital del Norte y el Hospital del Sur, lo sabes tú, Rosa, ha sido un calvario de muchos años. ¿Realmente qué movimientos se están haciendo ya? Pues hace nada firmábamos un convenio con el Servicio Canario de Salud para, fíjate, Manolo, algo tan importante que es que en el Hospital del Norte pudiéramos dar ya tratamiento oncológico. ¿No se medicamentos citostáticos? No, porque al final el Hospital del Norte, fíjate que los alcaldes me decían, Rosa, hace 5 años que no nos reúnen. ¿Con los alcaldes? Con los alcaldes, para contarles qué se está haciendo. Y el Cabildo de Tenerife hemos firmado con el Servicio Canario de Salud. Si Carlos Alonso se reunía cada 2 por 3 con ellos. La última reunión fue la que hizo Carlos Alonso en el 2019. Ah, coño. No se hizo. Durante 4 años nadie se encargó del Hospital del Norte ni del Hospital del Sur, con lo que ahora hemos firmado. Se van a poder hacer más cirugías, vamos a dotar de un laboratorio pagado por el Cabildo, en el Hospital del Norte, donde se van a poder hacer 1000 muestras diarias, de manera que vamos a poder tener abiertas las urgencias 24 horas, vamos a poder hacer más cirugía y más compleja. Pero eso ya es real. Eso ya está firmado, ya está el dinerito en el Servicio Canario de Salud y ya están poniendo las primeras contratos para que eso sea una realidad. Algunas cosas en 6 meses, otras en 8, otras en 1 año. Pero ya hemos movido ficha y yo tengo que agradecerle al director del Servicio Canario de Salud, a los gerentes del Hospital Universitario y del Hospital de la Candelaria que están potenciando el Hospital del Norte y el Hospital del Sur. Te decía que eres una entrometida porque ha pasado con la sanidad.
pero también con la vivienda. También. ¿Qué capacidad tienes tú, qué capacidad tiene un presidente de una isla en construir vivienda? ¿Ninguna? ¿Y comprar cómo has hecho? edificios, ¿Cómo? comprar edificios a fondos de inversión para terminarlos y entregar a la gente las viviendas en alquiler asequible. Hemos impulsado la vivienda como nunca antes. Antes el Cabildo no hacía nada en vivienda, nada. Pero es que es el principal problema que tiene nuestra gente, Manolo. La gente tiene un trabajo, un empleo y no se puede pagar un alquiler. ¿Y cuántas viviendas, porque me gusta ser muy claro en este sentido, cuántas viviendas se han podido comprar o se van a poder comprar? Pues ya llevamos unas 700 Coño. viviendas en las que llevamos, pero es que hemos firmado el primer convenio. ¿Son propiedad de la isla? Propiedad del Cabildo, suelo, hemos comprado vivienda y ya vamos a construir vivienda al Cabildo también. Un convenio que hemos firmado, el primero en toda Canarias, con el Instituto Canario de la Vivienda, para construir el Cabildo, entregárselo al Instituto Canario de la Vivienda y que lo dé para alquiler social. Y las personas podrán tener esa vivienda a un alquiler económico. Hay varios tipos. Sí, Uno por favor, que explícame. algunos que son alquileres. Es que no es normal Y viviendas hablar sociales. con una presidenta de un cabildo sobre vivienda. Pero ¿cuál es el mayor problema que tiene en este momento la Tenerife? vivienda, la vivienda. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Miramos para otro lado? Si es el mayor problema que tiene Tenerife. Nos ponemos, arrimamos el hombro, ponemos dinero, llegamos a acuerdos y sacamos adelante que la gente pueda tener, primero, gente que tiene empleo y que no son personas vulnerables, estrictamente vulnerables, pero es que con un sueldo de 1.200, 1.500 euros no pueden pagar una vivienda tal y como están los alquileres. Entonces, ponemos viviendas con alquiler asequible. Y hay otras viviendas que sí son para personas vulnerables, para personas que, si es verdad, que están en una situación que requieren tener un alquiler social. Oye, insisto en la palabra entrometida. Yo tengo a alguien muy entrometida que me gusta mucho, me chifla, porque además se entromete para conocer la verdad. Puchi Méndez. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, Presidenta. Pues mi pregunta pasa un poco por la condición de mujer. Estamos acostumbrados que en la política siempre son hombres, algunos con barriga, calvos, sin ningún tipo de miramiento a la hora de representar a los canarios o a lo que estén al frente. Y yo me pregunto como mujer, ¿qué supone para usted estar impecable todos los días, a toda hora, en cualquier situación? Se habló, por ejemplo, mucho de sus camisetas sin mangas del incendio de Tenerife. Se ha hablado también pues, de su pelo recogido, si lo tiene largo, si lo tiene corto. Y en nuestra condición de mujer yo le pregunto, ¿es más fácil para usted, fíjese usted qué cosa tan sencilla, la imagen, ser presidenta del Cabildo o ser diputada regional, nacional o la presidenta de su comunidad de vecinos? Gracias. Se te juzga, sí, se mira más cuando eres una mujer, cómo vas vestida, cómo vas peinada, cómo vas maquillada. Si no vas, yo en pleno incendio, como iba Manolo, pues ¿cómo me voy a maquillar? Es que no tenía cuerpo para nada, es que no dormía. Estaba al lado de los bomberos, de los BRIFOR, estaba en la UME, estaba en los centros, en el puesto de mando avanzado. Pues, a ver, que lo sepa la gente, es que casi no me daba tiempo de llegar a casa a darme una ducha. Los primeros 3 días yo lo pasé en el centro de coordinación de emergencia. Y después me di cuenta que la gente hablaba de que iba con la misma camiseta. Hombre, no, me lo cambiaba, pero era una camiseta, pues no era una... Cada cosa tiene su sitio. Fíjate que yo ya he tenido la oportunidad de entrevistarte y confieso públicamente una relación Pero Manolo, te voy a decir una especial cosa. Contigo. ¿A que nadie sabe cómo iba vestido Fernando Clavijo? Lo digo porque dimos las mismas ruedas de prensa. Es verdad. Pero ¿en quién se fijan? En que eres una mujer. Entonces, es verdad que estás sometida a más juicios. Mira, a mí me gusta mucho la música en vivo. La gente lo sabe. La gente lo sabe, lo digo porque yo voy a conciertos y los subo. Y voy a conciertos con mis amigos, con mis hermanos. Con tu chupa. Y con mis hijos. Y voy con mi chupa y digo, ¡ay, va! Y vas a un concierto. ¿Y por qué no? Es que yo quiero seguir haciendo mi vida normal. Y después ves que la gente es súper cariñosa, es súper empática. Todo lo contrario, dices, contra, qué bien, la presidenta en un concierto, en una sala oyendo a un grupo que quizás no sea tan conocido, pero que a mí me gusta. Pues sí, y voy y compro la entrada y entro a escuchar Fíjate mi concierto. Te decía
yo he tenido la oportunidad de hablar contigo en muchos ámbitos y quizás por eso me puedo permitir ciertos tuteos y confianza, siempre desde el respeto. Pero Rosa, desde que yo te conozco en política, siempre has tenido que demostrar valía, porque cuando eras directora general de transportes, hostia, es que te veías con aquellos hombres, con todo mi respeto, garrulos, te ven a aparecer a ti, chiquita, y a mandar, verte en esas reuniones, no me quiero ni imaginar. Pues mira, yo tengo que decir que siempre me trataron con muchísimo respeto. Yo fui durante 12 años directora general de Transportes. Cuando llegué a Transportes era una niña, porque tenía apenas 30 años, y a mí me dijeron, oye, era la primera mujer, Manolo, en toda España en ser directora general de Transportes. La primera mujer. No había ninguna otra mujer en toda España, en ninguna comunidad autónoma, y era la única mujer en todas las reuniones. Y yo no sabía de transporte. Y me sentaba con los camioneros, con los taxistas, con los estibadores, con quien hiciera falta. Y siempre mantuvieron un exquisito respeto. Y me dijeron, vas a durar 3 meses, porque siendo mujer y siendo directora, pues al primero que le cortan la cabeza cuando hay una gran manifestación o cuando hay un problema es al director de transporte. Bueno, pues he sido la persona, mujer y hombre, que más tiempo ha estado al frente de la Dirección General de Transporte. 12 años. Los estibadores me llaman la jefa. Y ese es un respeto y una autoridad que uno se gana no a base de dar puñetazos sobre la mesa. Se basa en escuchar, en entender y en buscar soluciones a los problemas que tenían ellos, y a veces incluso por encima de ellos, tomando decisiones que a ellos no les gustaba tanto. Camioneros, guagüeros. Es un sector que a mí siempre me ha trasladado muchísimo respeto y ahora mucho cariño. Rosa, las colas, la movilidad, ¿será un problema que tendrá solución? Tiene que tenerlo, Manolo. Es que tiene que tenerlo. Tenemos que ir hacia una movilidad sostenible. ¿Y cómo, Rosa? Pues no solamente haciendo más carreteras, es que tenemos muchos coches por cada habitante. Tú piensas que por cada 1000 habitantes en Tenerife hay 850 coches. Es decir, tenemos más coches que conductores. Más coches que conductores. Por lo tanto, tenemos que dar una muy buena oferta de servicio público con distintos modos de transporte, guaguas gratuitas como se han puesto, más guaguas, con más frecuencia, con más horarios, el tranvía, trenes. En cualquier ciudad moderna a la que tú vas hay trenes, metros, tranvías, cercanía. Pues esto es lo que tiene que ocurrir en Tenerife, porque a base de construir más carreteras, que también ahí donde hay 2 carriles hay que poner 3, porque uno de esos carriles tienen que ser carriles exclusivos para nuestras guaguas. Tienen que tener un carril exclusivo y también vehículos de alta ocupación. Es que lo que no puede ser es que por cada coche vaya una sola persona. Y tú te pones en la autopista del norte y del sur y ves una persona y un coche. O sea, tenemos que todos ser responsables. Pero ¿sabes lo más importante, Manolo? Es que cuando yo llego a la presidencia del Cabildo, a los 3 días estaba convocando una reunión de movilidad. Más de 60 personas, colegios profesionales, universidad, Servicio Canario de Salud, la Dirección General de Tráfico, Guardia Civil, Confederación de Empresarios, Azotel, todos nos reunimos a buscar soluciones entre todos. Y hemos conseguido quitar, por ejemplo, vehículos lentos y pesados de las primeras horas de la mañana. Hemos conseguido quitar que puedan ir en guaguas la gente a trabajar. Hemos conseguido quitar vehículos de las autopistas. Y hoy un trayecto desde el norte que se hacía, oye, cuando hay un accidente, eso es así, pero un trayecto que se hacía desde el norte en 1 hora y media, desde La Orotava a Santa Cruz, hoy se hace en 40-45 minutos, en una situación de hora punta normal. Hay cola, pero estamos trabajando. La semana que viene nos vemos con la universidad porque nos van a trasladar una propuesta de entrada escalonada. Aquí se trata de involucrar a toda la sociedad. Esto no lo soluciona una sola persona con una varita mágica.
Hay decisiones que serán más dolorosas y que yo voy a poner en marcha. Pero esto es así. Yo lo he dicho. Yo he venido aquí, cuando me echen, Manolo, será porque he hecho cosas. Y la gente lo podrá valorar. Pero por esconderme no, por hacer cosas. Hay algo que sí es interesante, que es el consenso, el escuchar, que eso a la gente lo echaba en falta. Y eso, al final, lo que queremos es ser escuchados para saber qué soluciones y alternativas hay. Y a veces eso pasaba desapercibido. Rosa, dentro de todo el movimiento que hay, parece que no, pero el anillo del padre Ancheta juega un papel fundamental. Y la verdad que está haciendo una obra muy visual, pero ¿cuándo se concluirá del todo? Mira, el anillo del padre Ancheta, cuando yo llegué al Cabildo estaba parada la obra y con muchísimo riesgo de que se fuera la contrata y que fuera de esas cosas que se quedan ahí a medio hacer. Nos sentamos, conseguimos que no se fueran, porque el precio del acero, sabes que son piezas enormes de acero que hacen un gran anillo peatonal espectacular. Tenemos que pensar, fíjate Manolo, que esa es la glorieta, la rotonda que más tráfico tiene de todo Tenerife. Cada día pasan por ese punto 50.000 vehículos y 20.000 peatones, mayoritariamente estudiantes, porque casi todo el entorno del Padre Ancheta son muchas facultades de la Universidad de La Laguna. Bueno, pues pasan 20.000 peatones que cada día se encuentran por los pasos de peatones con esos 50.000 vehículos. Vamos a concluir la pasarela peatonal del Padre Ancheta para septiembre, octubre, o sea, el nuevo curso académico universitario. ¿Después de verano? Ahora, después de veranito. Ya están todas las piezas colocadas. Diciendo, Sí, sí. Esos son unos meses. Es que ya está prácticamente... Bueno, ya está completamente ensamblado el anillo. Y, bueno, vamos a conseguir algo que es en ese punto negro del punto crítico de la TF5, de la autopista del norte, darle fluidez al tráfico y seguridad a los peatones. Rosa, te preguntaba antes mi compañera Puchi Méndez, desde Radio Club Tenerife. Te pregunta ahora, desde la histórica Radio Las Palmas, mi querida Dulce María Facundo. Este año cumple 112 años el Cabildo de Tenerife. Además, quiero felicitar a Rosa Dávila, la presidenta, con motivo de ser, sin duda, la primera presidenta del Cabildo de Tenerife. Y por otro lado, por la labor que está haciendo presidenta, y sí que me gustaría saber cuál es el desafío o los objetivos de proyecto para lo que es la situación económica, social y de una movilidad sostenible. Bueno, pues qué ilusión me hace ver a Dulce María, muchísima ilusión, porque hace mucho tiempo que no la veía, y muchísimas gracias por la pregunta, Dulce María. Los principales desafíos, Manolo, pues probablemente tenga que ver mucho con que los jóvenes vean en esta isla y en esta tierra un lugar donde prosperar y tener su futuro. Yo cuando llegué al Cabildo, fíjate que no hace tanto, 18 meses, la tasa de desempleo juvenil estaba en un 31%. Y ahora está en un 18,3%. De hecho, hablaba con Rosa, con Dulce, y me decía que en el caso de Gran Canaria la tasa es aún mayor. Un 32%. La tasa de desempleo juvenil en Canarias está en un 25%, pero nosotros hemos conseguido bajar casi 14 puntos la tasa de desempleo juvenil. Y esto es muy importante para los jóvenes, pero para los padres, para los abuelos, que sepan que sus hijos y sus nietos tienen un futuro en Tenerife, que se está creando empleo para ellos, empleo de calidad. Para mí era tan importante, yo soy economista, era tan importante volver a reactivar la economía de Tenerife, que hubiera confianza empresarial, que se creara empleo, que se diversificara la economía, que las chicas y chicos que son ingenieros, tecnólogos, matemáticos, que están estudiando en nuestra universidad, tuvieran una salida aquí, que para mí haber dado en tan poco tiempo, en apenas 18 meses, ese salto de oportunidad para los jóvenes, todavía queda mucho por hacer, pero para mí es un orgullo, porque yo recuerdo la primera entrevista que tú me hiciste y me preguntaste, ¿por qué te gustaría ser recordada? Y era justo por esto. Cierto. ¿Cierto? Y era que la gente
tenga una oportunidad en esta isla. Y lo estamos consiguiendo con mucho trabajo, con mucho empleo, con la complicidad de todos los agentes económicos, sociales, sindicatos, empresas, de generar confianza y oportunidades en Tenerife. Y es verdad, te puedes comparar con, bueno, no me voy a comparar con El Hierro porque es que no tiene nada que ver ni la sociedad ni la dimensión de la isla, pero miras a Gran Canaria y dices que en Gran Canaria tienen un 32% de paro juvenil y en Tenerife en solo 18 meses hemos conseguido dar un tirón para abajo de oportunidad. Y ahí están haciendo una labor muy importante una persona que antes citaba, Annie Orama, que es Efraín Medina. Efraín está al frente del empleo y recientemente le han dado un reconocimiento, un programa clave en el Cabildo de Tenerife, que es Barrios por el Empleo, donde organizaciones no gubernamentales, Cabildo, universidad, trabajamos. Fíjate, en los últimos 10 meses hemos conseguido emplear, ahora sí, a personas que lo tienen más difícil. Personas mayores de 55 años, jóvenes, personas con alguna discapacidad, mujeres que lo tienen más difícil en inserción en empleos que están históricamente masculinizados. Bueno, pues 1.500 personas se han conseguido insertar gracias a Barrios por el Empleo. Pero se trata de ir teniendo una coyuntura económica y social que permita dar confianza para generar empleo. Las mujeres autónomas somos mayoría en Tenerife. Y yo creo que todo eso hace que, bueno, veamos que hay un movimiento económico y que vuelve a estar en marcha Tenerife. Rosa, tú en campaña utilizas la palabra Tenerife o la expresión Tenerife tiene que recuperar el liderazgo. Sí. Insiste siempre en eso. ¿En qué es extrapolable a fecha de hoy o de futuro próximo el liderazgo? ¿Cómo? Bueno, ¿en qué elementos? ¿En qué cosas? En todo. ¿En qué hitos? Manolo, estaba parada la isla. Yo miraba los datos y decía, pero ¿por qué si hemos tenido la misma pandemia? ¿Por qué si hemos sufrido la misma guerra de Ucrania? ¿Por qué las tasas de desempleo en Gran Canaria estaban en un 15% y Tenerife estaba en un 22%? ¿Por qué? Si tenemos más habitantes, tenemos una capacidad, ¿qué estaba ocurriendo? Y era que el Cabildo se había paralizado. Estaba parada la isla. Retomar el liderazgo, retomar la actividad, volver a sacar proyectos que estaban en las gavetas de puertos, de aeropuertos, de trenes, de carreteras, pero no solamente aquellos que tienen que ver con infraestructuras que en una isla son críticas, son infraestructuras indispensables para el progreso, no consumiendo más territorio. Se trata de hacer mejor las cosas. Tú necesitas un aeropuerto como el del Tenerife Sur, que es del año 77. No puede seguir siendo el aeropuerto del año 77. Tiene que ser un aeropuerto moderno, sostenible, funcional. La puerta de entrada al principal sector motor de nuestra economía, que también tiene que reconvertirse para que sea un modelo económico sostenible, que el turismo dé empleo de calidad, que nuestros chicos y chicas no sean solo el camarero o la camarera de piso, sino que tienen que ser los directores, que tienen que ser los CEOs. Yo a ti te he oído hablar de liderazgo en innovación. ¿En qué se traduce ese liderazgo? ¿Qué puede pasar que nos haga estar en el ojo, en el punto de vista del mundo, por ejemplo? Pues en innovación hemos colocado de nuevo a Tenerife en la vanguardia en todo lo que tiene que ver con la investigación en nuestro parque científico-tecnológico, donde varias empresas se han instalado y están siendo punteras a nivel de toda Europa. El otro día poníamos en marcha un programa junto con una empresa, Arquimia, que coloca en Tenerife uno de los 5 grandes centros de computación cuántica de toda Europa. Y eso significa empleo para los chicos y chicas que están haciendo grandes cosas ya en nuestra universidad. Gente que estudia matemáticas, gente que estudia ingeniería, gente que estudia, mira, también a veces cosas tan como filosofía, terminan trabajando en inteligencia artificial. Eso nos va a colocar en una posición indiscutible de liderazgo, de una nueva economía que es la que viene. O sea, tenemos que tener grandes puertos que den
sea la puerta de entrada a todo el transporte de mercancía, a esa posición geoestratégica que tenemos en el Atlántico, aeropuertos también, como hemos conseguido que ya AENA se comprometa a invertir en los 2 aeropuertos, en nuestras carreteras, en recuperar los proyectos ferroviarios que eran muy importantes para esa movilidad sostenible, pero sobre todo ya vamos viendo cómo estamos pasando a ser realidad. Te apunto un dato, satélites. Ah, bueno, ahí vamos a ser vanguardia. Hemos conseguido... Ese sí va a ser un hito, Presidenta. Sí, bueno, el primero de todo es que pudimos asistir al lanzamiento del primer satélite hecho aquí, en nuestro parque científico-tecnológico, en el IACETEC, por científicos tinerfeños, canarios, hecho aquí, y se puso en el espacio. Y ese satélite, la cámara Drago, que tiene ese satélite Alicio, vamos a tener una constelación que se va a teledirigir, va a haber un telepuerto que va a controlar una constelación de satélites desde Tenerife. Vanguardia, innovación. Son mujeres las que hoy preguntan a la primera mujer que preside el Cabildo de Tenerife. En este caso se trata de Meritxell Salazar, del colectivo Diversa. Señora Dávila, como responsable pública que ostenta las competencias insulares en materia de diversidad e igualdad, ¿cuál es su posicionamiento frente al avance de la ultraderecha que atentan contra los derechos del colectivo LGTBIQA+ y de las mujeres? ¿Y qué medidas cree que debe implementarse para poder frenar estos discursos de odio? Pues la verdad que muchísimas gracias a Meritxell, Diversas y todos los colectivos LGTBIQA+, hacen un trabajo importantísimo en la isla de Tenerife y además, yo no sé si lo sabía, Manolo, yo además de presidenta me he quedado directamente con las competencias en materia de igualdad y diversidad. Primero, ¿por qué decidiste hacerlo? Porque primero son políticas transversales y porque no se puede dar un paso atrás en los derechos de las mujeres ni de los colectivos LGTBIQA+, que cuando decimos las siglas a veces no somos conscientes que son los derechos de las personas gays, lesbianas, transexuales, y yo no voy a permitir que se dé ni un paso atrás en las políticas ni en los derechos de las personas. Estás viendo cómo el mundo está yendo en otra dirección. El mundo está yendo en otra dirección, pero nosotros no podemos dar un paso atrás, no lo podemos permitir y no podemos dejar que esos discursos que se instalan desde la ultraderecha den un paso, impidan que las personas, mira Manolo, que las personas sean felices, que las personas puedan hacer su vida con tranquilidad y normalidad, que tengan los mismos derechos y oportunidades, que a nadie se les juzgue por a quién ama, a quién quiere, cómo se siente. Entonces, no puede ser que hayamos llegado hasta aquí en los derechos de las personas y que ahora alguien, un machirulo, llegue aquí y te diga que no puedes ser feliz, que no puedes casarte con otro hombre o con otra mujer, que no puedes adoptar un hijo, que no lo puedes criar con amor, que no te sientes mujer y que ahora quieres transformarte y quieres ser una persona trans y que se garantices tus derechos. Es que es una vida, es tu vida, que te dejen hacerla con paz, en tranquilidad, que nadie se meta en tu vida. Y esos son los derechos de las personas, que nadie desde las instituciones, desde luego desde el Cabildo, no vamos a permitir que se dé ni un paso atrás. Rosa, cuéntame una cosa. ¿Cómo lograste engatusar, insisto en esa palabra que es muy nuestra, a los militares para canjear los espacios de la zona del Cristo, la zona militar del Cristo en La Laguna, y poderle dar un giro total a esa zona, a ese área? Pues ¿cómo? Mira, porque fue en 8 meses. En 8 meses. Un tema que llevaba 20 años empantanado, que fue una visionaria, Ani. ¿Cuál era el futuro de ese espacio? Mira, el futuro de los cuarteles del Cristo era meter un gran centro de inmigrantes. Y yo dije que por encima de mi cadáver volví a La Laguna. De verdad que La Laguna ya había sido solidaria. Tenerife está siendo muy solidaria con el drama humanitario de los menores migrantes, pero que los cuarteles del Cristo tenían que ser para nuestros mayores.
Hay un montón de personas mayores que necesitan un centro ¿Y sociosanitario. decías que Ani ya lo había pensado? Ani fue una visionaria porque fue la que inició intentar que los cuarteles del Cristo y también los cuarteles de ingenieros pasaran a ser parte de la laguna. Y nosotros en 8 meses nos sentamos con el Instituto de Defensa que lleva todos estos temas y conseguimos en 8 meses adquirir los cuarteles del Cristo que van a pasar a ser un gran complejo, de varias áreas, de centro de día, para mayores, para personas dependientes, para personas con discapacidad, que van a estar en el centro de la laguna, en la Plaza del Cristo, en los cuarteles del Cristo, ¿Eso que en se cuánto abrirá. tiempo Mira, podría pues ya ser posible? hemos adquirido los cuarteles, que era el primer gran paso después de 20 años. Hemos adquirido los cuarteles y ya hay dinero para hacer ese plan director, porque el espacio son 18.000 metros cuadrados. 11.000 se van a dedicar a ese complejo. Y hablo de complejo porque habrá un centro para camas con enfermos, personas mayores que de alto requerimiento, pero habrán también centros de día y áreas de paseo, centros para personas con discapacidad. Y después hay otra parte que es el convento, que está protegido y que es una maravilla y una preciosidad que también Me hablas tendrá de otro algo uso. idílico, de un sueño. Bueno, un sueño que se hará Porque realidad. era algo que estaba ahí y que jamás se podría pensar Y que estaba al final cerrado. fuera para la gente mayor. Que al final fuera para la laguna, para la gente que lo necesita, porque se necesitan centros de mayores. Una de las grandes necesidades y de las grandes demandas es de centros de mayores. Y fíjate que a mí me da mucha pena, porque uno no se puede quejar, uno hereda lo que te dejan. Pero es que a este cabildo se nos dejó en que no se hicieron centros de mayores ni de dependientes. El plan sociosanitario de Tenerife se ejecutó durante el periodo en que estuvo gobernando el PSOE con Podemos en el Cabildo de Tenerife y también en el gobierno de Canarias con el Pacto de las Flores. En Tenerife solo se ejecutó el 10%. Y eso nos dejó a la cola en Canarias. Fíjate que mientras en Gran Canaria o en La Gomera, Casimiro arrampló para La Gomera, y yo no lo digo con ningún tipo de... Oye, Casimiro hizo bien llevándose para La Gomera, poniendo y ejecutando el plan para sus personas mayores. Pero es que en Tenerife dejaron un erial parado. Las obras, los proyectos, no había nada. Un 10% ejecutado. Y ahora estamos retomando ese plan sociosanitario y haciendo ya el tercer plan sociosanitario para las personas mayores dependientes que las familias no los pueden cuidar y que están dados de alta en nuestros hospitales, tengan centros de personas mayores con altos requerimientos crónicos que ya las familias no los pueden tener en sus casas, que puedan tener centros a los que puedan ir. O atención en sus domicilios. Te pregunta también ahora mi compañera del periódico El Día, Eva Pavés. Y mi pregunta para la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, es quería saber en qué situación se encuentra ahora mismo el carril Busbao, que había salido a información pública en 2023, el carril Busbao de la TF5, que va desde La Orotava hasta Santa Cruz. Muchas gracias. Permíteme que me corrija porque a la pobre Verónica la llamé Eva. Verónica. Disculpa, amor. A esa pregunta que ella hace del carril Busbao, ¿qué le podemos responder, presidenta? Pues mira, el tercer carril, para poder tener un carril Busbao necesitamos tener un tercer carril. Eso es una obra del Gobierno de Canarias que salió información pública, que está el proyecto y que nosotros vamos a abordar en este mandato porque ya el Cabildo tenía el proyecto, el carril descendente entre los rodeos, entre Guamasa y los rodeos, que va a suponer un alivio muy importante. Y nosotros podemos abordar ese carril Busbao, que decíamos, de un carril exclusivo para las guaguas, que ahora hay más guaguas, más servicios, la gratuidad de las guaguas que nos ha permitido duplicar, Manolo, el número de usuarios en las guaguas. Hemos pasado de tener 43 millones de usuarios en las guaguas a 82
millones de usuarios gracias a la pelea por la gratuidad de las guaguas para Canarias y para la isla de Tenerife. Hemos dado un salto espectacular. Vamos a tener guaguas, como en Londres, de 2 pisos, porque queremos seguir mejorando el servicio de guaguas. Pero también, además de más guaguas, tenemos que tener carriles exclusivos. Por eso, a la pregunta de Verónica, empezaremos a ejecutar el carril Busbao a finales de este año. Rosa, aquí en esta televisión conmigo hablaste de algo que me parecía irreal, los cheques de guardería. Sí. Sin embargo, los ejecutaste. ¿Vamos a poder seguir beneficiándonos de esos cheques? Sí, mira, cuando llegamos al Cabildo, uno de los temas, probablemente porque sea mujer, porque soy madre de 2 hijos y soy plenamente consciente del esfuerzo que hacen las familias para poner a sus hijos en la educación que no es obligatoria, que son los más pequeñitos y que es lo que te permite conciliar tu vida familiar y laboral. Y es mandarlo a una guardería, una escuela infantil de 0 a 3 años. Y pusimos en marcha en menos de 3 meses los cheques guardería. Y lo pusimos en marcha, se beneficiaron más de 1.200 familias. Dios. Pero es que hemos sacado el segundo cheque guardería y para este curso se han crecido en un 25% las solicitudes y ya las estamos pagando el cheque guardería, que son 800 euros, un cheque de 800 euros para las familias que tienen a sus niños y a sus niñas de menos de 3 años en las guarderías. Con una ventaja, Manolo, y es que no les decimos a qué guardería lo tienen que mandar, a qué escuela infantil, sino que puede ser la que está al lado de tu casa o al lado de tu trabajo. Resuelva usted dónde lo lleva. Tiene que tenerlo matriculado, tiene que estar una guardería que está autorizada por el gobierno, que tiene todos los requerimientos. Pero la gente, el problema ese no era el problema. Ese no de la es el gente. problema. El problema de la gente es que no tenía forma de poder tener vida y de poder educar a sus hijos. Y que el 85... Y el que no tenía perras, Rosa, no se lo podía permitir. Pero carajo. y el que no se lo puede permitir, al final, ¿quién se queda en casa cuidando de los niños? La mujer. En un 85% las excedencias, las renuncias las seguimos haciendo las mujeres. Ahora entiendo por qué no quería soltar esa parte de igualdad, diversidad en el Cabildo. Pero mira, y de los jóvenes, porque hay becas y te has emperrado ahora en sacar un plan de becas que es revolucionario. Y es el más ambicioso que hay en toda España, porque ese es otro de los temas y es que nuestros jóvenes sean los mejores formados. Estamos hablando de becas, por ejemplo, de inmersión lingüística, para que los chicos y chicas vayan a estudiar becados en la bachillerato, en la ESO, a Canadá, a Estados Unidos, a Inglaterra, a Francia, que puedan estar 3 meses, que puedan estar 1 año, que puedan cursar bachillerato y hacer bachillerato bilingüe. ¿Sabes que tenemos la política de becas más importante de toda España, por encima de Madrid, Barcelona, de cualquier otra administración local? Somos los número 1 en cuanto a política de becas. Hemos puesto 11 millones de euros en becas para que los padres puedan tener la tranquilidad de que, aunque no tengan medios, sus hijos van a tener la mejor formación. Más mujeres preguntan. Se trata ahora de Ruth Dorta, presidenta de Zona Centro. Señora Presidenta, desde Zona Centro nos gustaría plantearle la siguiente pregunta. ¿Cuál va a ser el plan de medidas y las acciones a llevar a cabo para el emprendimiento femenino desde el Cabildo de Tenerife? Gracias. Pues uno de los temas más importantes cuando hablamos de emprendimiento femenino tiene que ver con darle las mismas oportunidades a las mujeres y sobre todo, y muy importante, pues este plan de conciliación con el cheque guardería es fundamental, el impulsar que las mujeres se conviertan en autónomas. ¿Tú sabías, Manolo, que el año pasado, en 2024, tuvimos récord de mujeres autónomas en la isla de Tenerife? Son más las mujeres que dan el paso de crear su empresa, pero tenemos que apoyarlas con este tipo de medidas como son los cheques guardería, como son todas las políticas que hacemos desde comercio, que está Cristian Martín, todas las políticas que hacemos con Efraín Medina desde empleo y emprendimiento, todas esas oportunidades que se le dan a las mujeres. La verdad que a través de Zona Centro, de Facua,
son ellos las que nos ponen sobre la mesa muchas veces iniciativas que son fundamentales para seguir impulsando el comercio, el emprendimiento, las segundas oportunidades, que son muy importantes, porque crecer y avanzar tiene muchas veces mucho de caer, fracasar, aprender y volver a levantarte. Rosa, ¿qué pasa con la momia? Pues va a ser un tema menor, pero es que a mí me parece es un tema de serio. identidad y es un tema de respeto, es un tema de dónde tiene que estar la momia de Erke. Fíjate que la momia es la mejor conservada de sus características en el mundo y que estaba expuesta en el Museo de Antropología de España, en el MAN. Y bueno, ahí ahora, desde hace 50 años, el Cabildo de Tenerife, que tenemos una red de museos extraordinaria y excelentes profesionales, llevamos reclamando la momia de Erke, que fue una momia que fue entregada en el siglo XVIII a un rey y que bueno, pues vamos a decir que ha estado dando tumbos, ¿no? que lleva expuesta en el Museo de Antropología de España desde hace muchos años y que el Cabildo ha venido reivindicando. Y ahora pues se ha tomado una decisión y es llevarla a un almacén. Nosotros lo vemos como una oportunidad para reclamar que la momia pueda volver a Tenerife y que aquí tenemos todas las garantías de conservación y sobre todo de respeto, porque aquí es donde tiene que estar la momia de Tenerife. Parece un tema menor, pero tiene que ver con la historia de Canarias, la historia del expolio, la historia de la conquista, la historia de dónde tiene que ser contada y contextualizada. Y aquí es donde tiene que, en todo caso, estar la momia de Erke, que es una momia que ha estado muy bien conservada, pero que nosotros hemos conseguido repatriar, por ejemplo, momias desde Argentina y que sean expuestas y contextualizadas aquí, donde tienen que ser. ¿Te la traerás? Sí, no lo dudes. ¿Estás segura, Ni lo dudes. Lo conseguiré. Igual que Rosa. los cuarteles del Cristo, traer la momia después de 50 años. Yo no lo dudo. Y como tengo una confianza ciega en los grandes profesionales que hay en el Cabildo, empezando por Conrado, siguiendo por todo el equipo que hay en el museo, creo que hay una gran oportunidad y este es el momento. La última pregunta de la serie de mujeres que hoy han querido estar con nosotros, contigo, preguntarte, es Lola Pérez, directora general de la Cámara de Comercio. Vamos a ver qué te pregunta. Buenas noches, Rosa. Antes de nada, como no, felicitarte por la labor que vienes desarrollando en el Cabildo Insular de Tenerife. Tengo dos cuestiones. Por un lado, una que me llama la curiosidad, que es que te ha supuesto ser la primera mujer presidenta del Cabildo de Tenerife. Y por otro lado, desde mi ámbito, sí que me gustaría conocer cuáles son los principales retos económicos que crees que tiene la isla en estos momentos que afrontar en el corto y en el medio plazo. Pues ser la primera mujer no era solo un desafío personal, era también, y yo cada vez soy más consciente, ¿no? Tiene una carga simbólica, si queremos verlo así, ¿no? Yo no quiero ser la única mujer presidenta del Cabildo, quiero ser la primera de muchas, la primera mujer que tiene la oportunidad de ser presidenta del Cabildo, pero que abre la puerta a otras mujeres y que hace que niñas miren y digan, puedo dedicarme a la política o dedicarme a ser astronauta y lo puedo lograr. A veces tiene que llegar una que abra las puertas, que rompa cristales, que rompa los techos, que despegue. A veces hablamos de suelos pegajosos, ¿no? De lo difícil que nos lo ponen y de bueno, que necesitas tener cómplices que te apoyen, ¿no? Y que para sacar adelante un proyecto que no es individual ni mucho menos, Manolo. Miren, esta es una entrevista extensa, pero Rosa llegó casi como una desconocida, pero en un tiempo récord ha logrado cautivar a la gente. Y
muchos nos preguntamos de dónde emerge esa fuerza y esa seguridad. Yo hace un instante decía que tenía una última pregunta de la tanda de preguntas que tenemos, que era la pregunta que le acaba de hacer mi querida Lola Pérez. Tenemos algunas más, pero es que buscaba la forma de hacer el paréntesis para hablar de un hombre que jugó un papel fundamental en esta tierra y en la vida de Rosa. Y ahí era donde yo quería llegar en este punto, en una entrevista a la presidenta después de 18 meses de gobierno. Y hoy quería preguntarle por Adán Martín. ¿Qué significa? Hemos visto de ti muchas fotos, Rosa, con Carlos Alonso, con Fernando Clavijo. Te hemos visto haciendo deportes extremos, te hemos visto parar el fuego, te hemos visto junto a la gente, te hemos visto discutir. Pero ahí lo tienes en pantalla. ¿Qué significa para ti Adán Martín? Bueno, Adán fue mi maestro, fue la primera persona que creyó en mí. Era una persona extraordinaria, con una enorme curiosidad. Adán siempre, Manolo, tú lo recordarás, por joven que fuera, por inexperto, siempre tenía el valor de la curiosidad. Yo creo que eso era de las cosas más valiosas que tenía Adán y de las que yo creo que más aprendí, ¿no? No se cansaba de preguntar, no se cansaba de trabajar en equipo, ponía en valor sus equipos. Yo tengo un equipo extraordinario, junto con Lope Afonso, con José Miguel Ruano, Efraín Medina, Blanca Pérez, Águeda Fumero, pero siento que todos hemos conseguido inocular de nuevo una sensación de pertenencia y de orgullo a la isla en todos los 7.400 trabajadores del Cabildo de Tenerife, para que den lo mejor de sí mismos. Entonces, eso era algo que Adán tenía y era capaz de contagiar para que trabajara 24 horas al día, ¿no? Adán fue un referente, yo creo que no hay nadie incomparable. Y yo voy a contar que, a ver si no me emociono, porque cuando a mí me propone mi partido, Rosa, hay que dar un paso, queremos que seas nuestra candidata, la candidata de Coalición Canaria para recuperar la isla, recuperar el Cabildo, que nuestra organización política vuelva otra vez a gobernar Canarias desde la independencia que da ser un partido que no depende de Madrid, ni que llame un jefe, sino defender tu tierra, defender con el amor que tenemos a nuestra tierra, a nuestra isla, volver a que Tenerife liderara con todas y cada una de las islas, porque yo estuve con Adán Martín en el gobierno de Canarias y comprendo la singularidad de todas y cada una de las islas, la idiosincrasia, lo importante que es cada una de las Islas Canarias y Tenerife para que Canarias vaya más, avance y progrese. Pero Tenerife se estaba quedando atrás. Y yo miré al cielo y le dije, tienes que darme permiso. Me refiero a que él me diera el permiso, porque para mí era algo... Él era mi referente, él fue un gran presidente de Tenerife, del Cabildo, y yo necesitaba que, además de mi familia, él dijera adelante. Toma un poco de agua. Gracias. Entiendo el que para ti sea ese referente que te hacía falta decir, hazlo. Sí. Es que lo estoy sintiendo como algo real. Vamos con una pregunta y así nos relajamos un pisco. Te pregunta Ana Mengíbar, de Queremos Movernos. La atención social de las personas con discapacidad, ¿cuándo empezará a desarrollarse en el Cabildo Insular? Tenemos Simpromi, que trabaja en algunas parcelas, y Elías, que presta una atención fundamentalmente asistencial, pero los derechos básicos de las personas con discapacidad no están amparados. ¿Para cuándo? ¿Qué tiene que pasar para que tengamos esa atención brindada y esos derechos cubiertos? Muchas gracias. Bueno, la verdad que las organizaciones que representan a todos los colectivos, pero en este caso a las personas con discapacidad, y Ana es una gran aliada precisamente para
abrir los ojos y luchar por los derechos de las personas con discapacidad. Fíjate que nosotros tenemos, como ha dicho Simpromi, que es la sociedad de promoción de las personas con discapacidad, que ha hecho muchísimo, no solamente en superar barreras físicas a las personas con discapacidad motora, sino también en trabajar en una adaptación, en una accesibilidad universal, y eso tiene que ver con las personas que tienen discapacidades auditivas, también las personas sordociegas. La verdad que los grandes profesionales que existen en Simpromi, que nos permiten tener esa visión, como ha dicho Ana, global de los derechos de las personas con discapacidad e irlo incorporando, como se ha dicho, de forma transversal en todos los ámbitos del Cabildo. Te pregunto ahora mi queridísima Patricia Hernández de Radio Realejo. Buenas noches, señora presidenta. Buenas noches, Manolo. Gracias también por esta oportunidad que se nos da a los diferentes medios de comunicación para hacer preguntas en este programa. Como medio de comunicación público, le voy a preguntar exactamente por la movilidad. Son muchas las cuestiones que a diario se preguntan los realejeros y realejeras y que nos transmiten, como digo, a través de esta casa. Por un lado, la parada preferente que tenemos a la salida del municipio de Los Realejos. Se fomenta el transporte público, pero tenemos una parada preferente sin servicios, con muy pocas marquesinas, sin pasos de peatones, lo que complica aún más el que el ciudadano de a pie tenga que llegar hasta ese lugar. Más de 38.000 son los vecinos que tenemos aquí en Los Realejos. Se preguntan si no necesitamos en Los Realejos una estación de guagua o por lo menos un intercambiador. Y por otro lado, hace varios años se cerraba una salida directa hacia la Tenerife 5 por la zona del Patronato. ¿En qué situación se encuentran ahora mismo esas conversaciones por parte de la administración insular y la administración local? Bueno, como ve, la movilidad que nos afecta a todos, pero en este caso principalmente a realejeros. Gracias a los dos y buenas noches. Dos preguntas muy acertadas y efectivamente... Patricia, además Me tengo que saber la parada preferente. Efectivamente, hay una parada preferente en Los Realejos que atiende a muchas líneas y la vamos a cambiar porque está justo en un punto donde es un punto crítico y ya estamos trabajando en cambiar esa parada preferente y que realmente sea una parada con marquesinas, bien cubierta y que dé servicio a las distintas líneas que pasan por ese punto, que es un punto bastante crítico. Se va a cambiar y está previsto el cambio y la reforma, hay varias reformas de varias paradas preferentes y esta es una de las importantes que se van a cambiar. Y el otro punto que he hablado es una salida muy complicada porque es una salida a través de una calle, vamos a decirlo así, de Los Realejos, que llega justo a la salida de la autopista del norte por una calle que se llama, por una zona que se llama el Patronato y que en el anterior mandato se cerró. Y bueno, tiene que ver con que hay informes desfavorables de carreteras, pero estamos buscando alternativas y yo creo que más pronto que tarde llegarán. Estamos revisando algunas de esas decisiones para que haya una salida mucho más amable, que no suponga un riesgo para las personas, para los conductores y que se puedan incorporar y tengan una salida en las personas de Los Realejos. Rosa, la cultura es importante en tu gobierno y queríamos que una mujer de la cultura, en este caso la escritora Alba Tavío, también te preguntara. ¿Cómo se está apoyando a los artistas locales y cuáles son las líneas estratégicas del Cabildo para impulsar la cultura en Tenerife? La cultura... Ay, muchísimas gracias, Alba. Me hace muchísima ilusión que me haga una pregunta. La verdad que tenemos muchísimo talento en la isla de Tenerife y tenemos el área de cultura que lleva José Carlos Hacha, impulsando varias líneas, además para la promoción del talento joven, de jóvenes escritoras y escritores, también de toda la red de museos, también el impulso que le damos a través de todos los centros de arte que tiene el Cabildo de Tenerife y los circuitos, que yo creo que es algo muy importante. Han visto que desde que llegamos al Cabildo le hemos dado muchísima importancia a la música en vivo, a los conciertos, a los museos,
reactivar el mundo de la cultura y darle la importancia. Hemos crecido presupuestariamente hablando. Son muchas las líneas específicas que le hemos dado, no solamente para la edición de nuevos escritores, también para... hemos cambiado las bases de convocatoria que se quedaban cortas en muchas ocasiones para que pudieran atender a la gente que se dedica al arte, a la escultura, a las artes plásticas, a la danza, a través del auditorio. Trabajamos en tantas líneas y algo que me parece muy importante también, el que puedan llegar a todos los distintos puntos de la isla y el promocionar a través del plan de infraestructuras culturales, auditorios, centros de cultura en todas y cada una de los municipios de la isla. 18 meses han dado para una entrevista muy extensa. Créanme que han querido ser muchísimas más las mujeres que querían participar y a todas ellas les pido disculpas, compañeras de otros medios que querían estar hoy incluso preguntándole a Rosa. Te pido disculpas en nombre de ellas. Miren, tengo una cantidad de hojas enormes, pero esto es fruto, se lo decía Ardiel Rodríguez, mi director, de 18 meses de trabajo. O muy parada tenía que haber estado en la isla, o se ha venido con una energía que no era previsible que se llegara con tanta fuerza. Yo me quedo con algo muy importante, lo básico. La chiquilla que se crió en el sur, en San Miguel, en aquel San Miguel de Abona, que conoció y vivió el emerger del puerto de la Cruz, la mayor de 3 hermanos, la hija de un banquero y una ama de casa que la enfilaba y los enfilaba a todos, y sobre todo una niña que quería ser jefa, que desde el principio tenía claro que quería ser líder. Tuvo miedo, sí, cómo no tenerlo, porque la papa caliente que hace más de 18 meses le planteaba a su partido que no encontraba un candidato a búscate de la vida y eres tú, imagínense, como para fracasar. Yo tengo que confesarles que lo digo públicamente porque mejor no esconderse de las cuestiones ni personales ni sentimentales. Y en mi caso, los sentimientos, ya se ven, están a flor de piel. Yo soy de los que dije públicamente que veía muy difícil, por no decir imposible, y ahí están las grabaciones, de que Rosa Dávila fuera presidenta del Cabildo de Tenerife. Me la tuve que tragar, mis palabras. No porque no creyera en ella, sino porque había un partido socialista muy fuerte, porque Rosa no tenía tiempo y porque Rosa, que había demostrado un papel fantástico en otras labores, en la primera línea, junto a la gente, no se le había visto. Era difícil y yo no creí. Y a mí me enamoró la Rosa que empecé a ver desde la toma de posesión. La imagen de esa mujer agarrando el mando y diciendo: voy a defender a esta isla y a este pueblo por encima de todo, y ahí ya fue la confesión de que aquello iba para bien. Yo voy a despedirme con esta imagen de Rosa. Esa imagen es preciosa, ¿eh? De Carla. No, y esto también. Está intrépida. Y ahora me gustaría despedir con la imagen de Adán. Rosa, quiero que me prometas algo dentro de la amistad que tengo contigo. Siempre te lo he dicho, no confiaba en que fueras la presidenta, sí en que serías capaz y de hacerlo también, pero no de que lo fuera a conseguir. Te lo he dicho en privado y en público. Quiero que me prometas a mí y a la gente públicamente que los próximos 18 meses que quedan por delante no vas a parar, no vas a bajar el nivel ni esto, por favor.
Prométemelo, por favor. Manolo, Necesito que lo digas públicamente. Yo, para los que no me conocen, es que esta es mi forma de ser. Yo no entiendo ni el servicio público ni el trabajo sin que agotar hasta el último resquicio de luchar por mi tierra, por mi isla, por Canarias, por Tenerife. Yo no hice solo esto, Manolo. Lo sé. No lo hice solo, lo hice acompañado. Has nombrado a personas, colectivos, que te han ayudado y te han acompañado. Y lo hice con mis siglas, con mi partido, con Coalición Canaria, que tenemos que recordar que nos eliminaron de todas las instituciones, nos sacaron del gobierno, Fernando Clavijo, lo persiguieron. Y ahí está Fernando defendiendo, dejándose la piel por el drama humanitario que supone la inmigración. Y yo no le puedo fallar ni a mi gente, ni a mi partido, ni a mi isla, ni a mi tierra, ni a mí misma. Me despido a publicidad. Yo creo en Rosa Dávila y creo en un Tenerife mejor. Y sobre todo creo que Adam Martín nos dejó un gran regalo. El mejor regalo que Adam le podía hacer a esta isla, Rosa Dávila.